¿Quién trajo una de estas hoy? ¿Trajeron su Biblia? Me es una bendición estudiar la Biblia. Hoy el texto viene de Hechos 16, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 16. El tema hoy es que vayamos a la casa a ser discípulos. Le voy a animar que abran sus Biblias al capítulo 16 de Hechos. Otra vez, por favor, nos vamos a poner de pie para leer estos cinco versículos. Esta es la palabra del Señor. Démosle toda nuestra atención. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de los creyentes crecía día a día. Se pueden sentar. Aquí estamos siendo introducidos no solamente a Timoteo, pero también a su familia, su madre, su padre, que era griego, que era gentil, que no era un creyente. Este discípulo, Timoteo, viene de un hogar que está dividido. Esto es lo que vamos a ver por todo este capítulo, por medio de todo este capítulo, que hay 3 familias involucradas en este hogar. Que Dios abrió los ojos de Lidia para que toda la familia fuera salva. Pero no solo ella es salva, sino que toda la familia. Y gente en la casa de Lidia es afectada también. Todos venimos de una familia, tenemos una familia, de un hogar. Hay gente que vive tal vez en tu casa que no son originales, pero viven en el hogar. En este capítulo hay hogares enteros que vienen en la fe de Jesucristo. Cuando vemos al Filipenses, el carcelero, en 16:30, este mismo capítulo 16:30, dice el carcelero pidió una luz y corrió y calabazó y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. El carcelero los llevó adelante de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. En nuestra misión de hacer discípulos, queremos asegurarnos que el hogar es muy importante. Vamos a ver a Génesis capítulo 1, el diseño de Dios desde el mero principio, capítulo 1, versículos 26, 7 y 8. Yo se lo leo, no tienen que voltear ahí necesariamente. El hogar es un lugar donde hay gente que amamos, que vivimos con ellos e inclusive morimos con ellos. Cuando Dios nos creó para que multiplicáramos, que seríamos fructosos y multiplicáramos. Podemos decir que Dios es el creador de los cielos y la tierra. No estamos no somos un caso que ocurrió sin inteligencia.
tenemos el sol a la distancia que es para que nos dé vida. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Aquí está Dios refiriéndose a él mismo en plural. Hagamos a ellos en nuestra imagen. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren en el suelo, perdón. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios les bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Tú has hecho en la imagen de Dios. Pero pensemos en qué significa eso, porque Dios no revela su imagen. Él no quiere que lo adoremos con imágenes, que hagamos imágenes. Dios es espíritu y los que lo van a adorar en el espíritu y la verdad. Que estemos hechos en la imagen de Dios significa que somos seres espirituales y nos ha creado como hombre y mujer. Y nos dice que seamos que nos multipliquemos. Ese es el plan. Desde Noé hasta ahora, el hombre se ha estado multiplicando. Ese es el diseño de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. En Génesis 2 nos dice que el hombre deja a su mujer, a sus padres, y va con su mujer, y los dos se hacen una carne. Desde el tiempo de Noé han habido muchas familias que han sido fructuosas y se han multiplicado. Si estás tomando notas en Génesis 1:26 a 28, esto se llama en los círculos teológicos, esto se llama el mandato de la creación. Otros lo llaman el mandato de la cultura. Si quieren también escriban Jeremías 29, cuando los de Israel son exiliados a Babilonia todavía. El mandato es que sigan multiplicándose, que sus hijos y sus hijas se casen y que tengan hijos. En el exilio, cuando han sido desterrados, ese es el propósito de Dios, que seamos que nos multipliquemos. Así es como vamos a aumentar la población del mundo. Si usted conoce una familia, porque muchas familias pueden multiplicarse porque aman a sus niños, porque han sido criados por eso, pero no necesariamente significa que están glorificando al Señor. Sin fe, ellos todavía están haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que nos multipliquemos aquí en el planeta de la Tierra. La familia es esencial aquí. Pero como cristianos tenemos otra misión, no solo ser fructuosos y multiplicarnos. Volvamos a Mateos 28, capítulo 28. Al fin de este libro, 28, 18 a la 20. Esto es lo que dijo Jesucristo. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El
verbo principal en este texto es que hagamos discípulos. ¿Cómo hacemos? Porque los hacemos discípulos, los bautizamos y les enseñamos cómo obedecen a Jesucristo, obedeciendo todos los mandatos de Jesucristo. Todos tenemos una misión. Esta es la misión de todos nosotros los cristianos. Esta misión es para tú. Y ve cómo acaba. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí Jesucristo nos indica, aquí, ahora, no a nosotros, aquí en Huntington Beach. No solamente a estos discípulos aquí en este texto, pero a los discípulos en los últimos días. Estamos en los últimos días y Jesucristo nos manda ese cargo. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes al fin de los tiempos. Esa gente con quien Él está hablando no están con nosotros hoy. Aquí estamos como al fin del mundo de distancia de Jerusalén. Sin embargo, esa misión es nuestra aquí hoy. Eso es lo que nos llama Jesucristo a hacer. Muchas veces cuando oímos ir a ser discípulos, pensamos en misioneros que van a otros países con otros idiomas. Y es cierto que es eso. Incluye eso. Hacer discípulos incluye haciendo eso. Es importante. Necesitamos que vayan misioneros por todos lados del mundo. Por eso es que soportamos a otras iglesias en otros países. Pero también podemos traducir esta palabra que vayamos. ¿Vayamos dónde? Como van los misioneros a otras naciones, todos aquí vamos. Cuando se acaba el día, cuando se acaba el sermón, vamos a nuestros hogares. Ahí, no solo ser multiplicando y ser niños, pero ahí, ve a tu hogar y hacer discípulos ahí. La misión que tú tienes tal vez no es ir al otro lado del mundo, pero sí vas a ir a tu hogar y ahí vas a ser discípulos con la gente con la cual vivís. Estás en esta misión para ser discípulos, que el propósito de nuestra vida es hacer más discípulos de Jesucristo. Desafortunadamente, tenemos la idea que la gran comisión se convierte en la gran omisión. Porque muchos cristianos no están en esta misión de hacer más discípulos. Mucha gente va a la iglesia por sí mismo, pero lo que queremos es que la misión nuestra sea el deseo crecer y pasar lo que conozco de Jesucristo a otros discípulos. ¿Querés ser un discípulo que convierte a otros discípulos? Así fue Timoteo introducido a nosotros en Hechos 16. Es llamado discípulo antes de que Pablo lo reconoce como discípulo. Esta es la introducción de un carácter muy importante. Si tú pensás que los discípulos eran nada más los 12 apóstoles, esos eran los únicos discípulos, estás equivocado. Conforme a este libro de Hechos 16, están llamando a Timoteo un discípulo en este texto. Ser un discípulo significa ser persona que aprende. En griego se dice mathetes y de ahí origina la palabra matemática. Aprendemos. Y también otra palabra es rabino, que es uno que enseña, un profesor, uno que da instrucción. Esos rabinos tienen autoridad para ser un discípulo. Discípulos somos una persona que macetes, que aprende
pero también necesitamos un rabino. Y no vamos a tener mejor rabino que Jesucristo. Como discípulos queremos decir, estoy listo para aprender, estoy listo para seguir a mi rabino, estoy listo para aprender lo que él, las instrucciones de él. Eso es lo que significa ser un discípulo. A lo mejor hay gente aquí que están revisando esta iglesia, que están pensando, tal vez hay discípulos nuevos aquí, tal vez tenemos discípulos también que han sido discípulos por décadas. Cualquier persona que está aquí, usted puede ser un discípulo de Jesucristo. Nunca vas a aprender suficiente. No vas a acabar aprendiendo sobre Jesucristo en tu vida. Los mandamientos no son, haga esto, y usted dice, yo obedecí eso, ya estoy listo. No. Tenemos que observar, mantener para seguir caminando en el paso de Jesucristo. Y si te das cuenta que estás aprendiendo y creciendo, es bueno. Entonces, tu misión es que pases eso a otra persona que conoces en el proceso de aprender. Ese proceso nunca se acaba. Estoy cansado, harto de cristianos que dicen, yo ya sé todo eso, ya me han enseñado eso, me lo enseñaron hace mucho tiempo. Si me estás diciendo que conoces eso, ¿por qué no te veo haciendo eso? Hay mucha gente portándose que como que si entiende los mandamientos. Ese no es el punto. Que estemos obedeciendo esos mandamientos. Ahí es el punto. Hay mucho que hacer por cada uno de nosotros creyentes. Estamos en una misión para ser discípulos. Veamos Lucas 5, cómo Lucas describe a los discípulos originales. Lucas 5. Lucas 5, 8 a 11. Esto a Lucas aquí nos da información sobre los datos que están detrás de la escena que vemos aquí, donde los apóstoles están pescando y botan sus netes y sus redes y van y siguen a Jesucristo. En primera de 5, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar las palabras de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le dijo a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. ¿Han ido ustedes al mar de Galilea? Es un lugar muy interesante porque hoy se ve muy parecida a como se parecía en los tiempos de Jesucristo. Hay unas lomas al lado y yo he tenido la experiencia de estar parado en la cima de una loma viendo a alguien en el mar hablándose los unos a los otros, y yo de la loma los podía oír, los escuchaba muy bien, estando cientos de metros de ellos. Así es que la multitud puede escuchar a Jesucristo porque están en las lomas y él está en la barca. En capítulo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, Pedro ha estado en el mar de Galilea muchas veces. Nunca ha habido cosas así. Él sabe que esto es
Esto es casi imposibilidad, es un milagro. Él le dice a Jesucristo, mira, Señor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Y lo dice aquí, versículo 9. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús les respondió a Simón, no tengan miedo, de ahora en adelante pescarás personas. El momento que Jesucristo llama a sus discípulos, ya les está diciendo como pescadores, ustedes van a ser pescadores de hombres, de almas. Yo les voy a enseñar cómo capturar almas. Él está llamando a sus discípulos, los quiere entrenar para que esos discípulos hagan más discípulos. Desde ese tiempo, cuando Jesucristo les envió a estos discípulos, esto ha estado sucediendo durante los siglos y miles de años hasta hoy, aquí. Miren lo que puede pasar cuando una persona pasa su fe a otra persona. Timoteo es referido así. Volvamos otra vez a Hechos 16. Timoteo tenía una madre que era creyente, que es mencionada. El contexto es en el contexto de su familia. Su madre le enseñó. Aquí tenemos mucha gente que está aquí presente en el paso de ser discípulos. Están revisando, están pensando. Tenemos a otros que ya están creciendo y entendiendo y aprendiendo. Y hay unos que también ya están haciendo discípulos. Tenemos que analizar dónde estamos en esta escala. ¿Dónde estamos? ¿Estoy aquí o estoy deseando ya hacer más discípulos? ¿O estoy haciendo más discípulos? Así es como nos introducimos a Timoteo, hijo de una judía, pero su papá era griego o gentil. Era conocido de sus gente de Listra y Iconio que tenían un buen concepto de Timoteo, dice en capítulo 16, versículo 2. Esa gente sabía en esos dos pueblos que Timoteo era la cosa real. Y cuando Pablo es introducido a Timoteo, él es tan impresionado que él quiere que Timoteo lo acompañe en sus misiones. Pero Pablo anteriormente rechazó al primo de Pedro, Juan Marcos, porque no era fiel, no se quedó con ellos cuando estuvieron en otra misión. Pero a Pablo lo reconoció, vio que este hombre es realmente fiel, es la cosa real, la cosa verdadera. Hay algo que se nota en este hombre. Pablo lo ve, a pesar de que oyó que otra gente de otros pueblos habían hablado de él. Él lo ve y él sabe, él puede, presiente que este hombre es la cosa real. Veamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda, no, anoten si quiere. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. No, perdón, 2, versículo 1. Perdón, capítulo 2, 1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Él le habla a Timoteo como que si fuera su propio hijo. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir
las a otros. ¿Qué jubilación me da en verte? En versículo 5 él dice esto, asimismo, ningún atleta, no, perdón, en el capítulo 1, versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Pablo está reconociendo que ocurrió el trabajo de ser un discípulo en el hogar. No fue Pablo el que lo introdujo, pero él reconoce que la abuela de Timoteo fue la que le enseñó y la madre de Timoteo le enseñó. A estas dos mujeres, Eunice y Loida. Si usted tiene fe y gente puede observar que realmente estás viviendo para Jesucristo, vas a tener un impacto enorme en gente. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí, mi abuela, cómo mi abuela me llevó a la iglesia de primero? Mi abuela, mi madre me dio la Biblia. Mi abuela oraba, yo la vi orar, me hizo un impacto enorme. ¿Cuántas madres y abuelas han inspirado a generaciones y generaciones? Si usted es una abuela y si sos una mujer de fe, tú estás y puedes estar dando influencia a generaciones futuras. Eso es lo que sucedió aquí con Timoteo y su madre es única. Aquí hay gente que son creyentes en Jesucristo porque en su hogar su padre no es creyente. A veces hay madres que están solteras, pero su fieldad a Jesucristo, tu fe, no solo que tus hijos o tus niñas sean salvas, pero tú le puedes pasar esta fe, que ellos sean misioneros, que ellos sean grandes líderes de la iglesia. En la casa de Timoteo, el papá no estuvo involucrado con la familia, no hizo nada. Pero a pesar de eso, la mamá y la abuela pasaron eso a su nieto hijo. No es solamente lo que le decimos a nuestros niños, pero es más sobre qué es lo que somos, qué es lo que hacemos. Porque eso va a revelar no solo lo que decimos, pero somos gente de fe. ¿Qué es el carácter que enseñamos? Supuestamente esa casa de Timoteo debería haber sido una casa muy difícil para ser creado con un papá griego que no era creyente. Pero ellas aprendieron fe, la madre y la abuela, y se la pasaron a Timoteo. Quiero darle ánimo a usted, madres, a usted, abuelas, padres, a como vos creces en la fe, pasarle eso a tu familia. No puedes pasar algo a nadie que tú no tienes. Pero Loida tenía esa fe, Eunica tenía esa fe. No fue solamente en el hogar, pero en capítulo 2, ¿qué dice? Capítulo 2 de Timoteo. Ujú, ujú. Pablo le está diciendo a Timoteo que él reconoce a su abuela
Pero ahora él le está diciendo a él, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Todas las cosas que te he enseñado, Timoteo, ahora tú tenés que invertir eso en otras personas. Lo que se te ha pasado a ti, tu carga es pasárselo a otra gente. Hay 4 generaciones aquí. Pablo dándosela a Timoteo. Timoteo dándosele a otros y otros a otros más. Vemos aquí un ejemplo de eso. ¿Cómo, cómo sucede eso también en la casa de Timoteo? La abuela, la mamá, Timoteo y otros. Ajá. Timoteo esencialmente se hace un pastor y empieza a enseñar a sus discípulos. Y ellos enseñan a otros discípulos. Punto número, he dicho esto, el punto número 1 es, que no lo dije, sed, seamos aprendices de Jesús durante nuestra vida. ¿Cómo, Timoteo, cómo te convences en un discípulo que está encendido en fuego? Los enemigos de la iglesia saben quién Timoteo es. Ellos observan que Timoteo, él ha sido un aprendiz toda su vida. Vengamos a segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, perdón, capítulo 4:15. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Aquí Timoteo es un pastor joven, pero él es un ejemplo. Y él, Pablo, después de 15 años después de haberlo conocido, le indica a Timoteo, ahora que sos pastor deberías de aprendiendo más y más para que la gente que estás enseñando se den cuenta que, hey, este pastor nuestro está madurando, está creciendo, porque él nos va a pasar eso para que nosotros le pasemos eso a otra gente. Esto es progreso. En Hechos 16, si Pablo le está diciendo a Timoteo que siga haciendo progreso en años avanzados, no está diciendo eso lo mismo. Cuando gente ve a tu familia, tus niños, tu esposa te ven, que tú, ven ellos que confías en Jesucristo, que lo seguís. He oído mucho hablar sobre la fe privada. Esto se trata solamente de entre yo y Dios. ¿Qué dice Santiago? Fe sin fruto es en vano. Si usted es un estudiante de Jesucristo, te vas a hacer público. Especialmente a los que están en tu hogar. Ellos van a ver cómo vivís y van a ser testigos. Veamos Hechos 16, que eso es lo que dice. 16, versículo 2. Mire cómo lo dice aquí. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. 2 ciudades diferentes, apartadas, tenían buen concepto de él. Tenían un martureo bueno, un testigo bueno de Timoteo. Gente le está dando martureo o testigo a Pablo que Timoteo es una persona
que tiene buen concepto porque la gente puede ver que tiene una relación íntima con Jesucristo y que sigue aprendiendo, la gente está dando testigo que Timoteo es la cosa real. Ellos pueden ver eso. Ese tipo allá, él es uno de los que sigue a Jesucristo. Él definitivamente es un discípulo. Nosotros podemos ver eso también. Ellos pueden testificar que Timoteo tiene fe. Podemos ver en versículo 3. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos en la ciudad, ya que todos sabían que su padre era griego. Mire, estos judíos eran los que lo querían matar cuando estaba en... Estos son los que le están dando persecución. Ellos conocen a Timoteo. Esa gente que no tiene fe saben, sea lo que pensamos, sea que seamos enemigos, ese tiene fe. Punto número 2, que tu progreso sea visto por todos. A como vas aprendiendo más sobre Jesucristo, la obra de santificación sigue ocurriendo en tu alma y nos convertimos más como Jesucristo. Otra gente alrededor deberían de ver eso. Gente en tu casa no puede ver tu fe. Tenemos que preguntarnos que si hay tal cosa como fe en nuestras almas. Gente en tu vecindario, aunque no sean creyentes, pero deberían y pueden ellos dar testimonio que tú eres un aprendiz de Jesucristo. Jesucristo no está dando el mandamiento en Mateo 5 que dejemos que nuestra luz brille y en primera de Pedro 2, que nuestra conducta sea honrable. La estoy narrando. Que gente, hasta que quieran decir cosas malas sobre ti, ellos pueden ver que sus hechos glorifican a Dios y no te pueden acusar. Deberíamos vivir fe de cierta manera que cuando nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una declaración pública que somos aprendiz de Jesucristo. Y luego en adelante la gente queremos que testifiquen que sí, esa persona es un discípulo. La he conocido hace 10 años, ahora veo dónde están, 10 años después. Jesucristo está trabajando en esa vida. ¿Quién puede dar ese testigo sobre ti? ¿Quién está afuera diciendo eso? Cierto sobre tú, que tú sigues al Señor Jesucristo. Aquí hay el punto, que la gente estaba dando testigo, que la fe que Timoteo tenía era firme y cierta en Jesucristo. ¿Puede la gente notar cuando en tu vida, en mi vida, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo? Versículo 3. Este versículo 3 es muy interesante. Miren, observen. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. ¿Observan qué extraño es esto? Estos son judíos que trataron de matar a Pablo. Pero ellos saben que Timoteo es judío, que su padre es griego.
El problema es la crítica de los judíos. Si él es judío, no ha sido circuncidado, hay un problema. ¿Has pensado lo que pasa de ser como una contradicción? Cuando tuvieron el concilio en Jerusalén, Pablo y el concilio decidieron que los gentiles no tienen que ser circuncidados para ser salvos. Y una persona que dice que tenemos que ser circuncidados para ser salvos, no le está diciendo la verdad. Pablo confirmaron que los gentiles no tienen que ser circuncidados. Eso ante los judíos creyentes. Y ahora aquí, con Timoteo, aquí, con esta escena diferente, le está diciendo, te vas a circuncidar. Y Timoteo se pone de acuerdo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Este es un hombre de alta edad ya, no es un nené de 8 días. Eso es una operación muy peligrosa y dolorosa. Pero ¿qué está pasando? Aquí Pablo le está diciendo a todo el mundo que no hay que ser circuncidados. Aquí a Timoteo le está diciendo, debes de ser circuncidado. ¿Entendemos lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pensando Pablo en estos versos? Bueno, Pablo está alzando a Timoteo a un estándar más alto de la que han puesto todos los gentiles que son creyentes. Timoteo debió de haber circuncidado en el día 8 porque era judío, aunque tenía padre griego. Lo que pasa aquí es que los judíos no lo iban a criticar y no le iban a creer si ver la inconsistencia de que él no había sido circuncidado. Así es que se ponen de acuerdo que sí, en esta situación lo vamos a circuncidar, aunque el estándar parece que es completamente diferente. Muchas veces oímos muchas cosas que la gente no piensa. Yo puedo hacer lo que me da gana, no importa lo que piense otra gente, pero en este contexto al apóstol y a Timoteo les importaba lo que pensaba la gente. Era importante, porque si lo circuncidaran, ya los judíos no iban a atacar y a criticar a Timoteo por su inconsistencia. What verse is that? ¿Ah? Primera de Corintios 9:19. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 a la 23. Perdón. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Pablo está dando nota que él está libre en Cristo. Pero yo no voy a imponer mi libertad sobre otra gente. No se trata de yo proteger a mis derechos. Yo, como el apóstol Pablo, quiero hacer todo lo posible porque mi misión es que gente se conviertan a discípulos. Si los judíos dicen que él es judío que tiene que ser circuncidado, yo estoy dispuesto a hacerlo. Vamos a ir a circuncidar a Timoteo. Sigue. No solamente los judíos, en versículo 20, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que seguían la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley.
cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Timoteo está de acuerdo con Pablo. Mire, me voy a circuncidar porque si no, no vamos a poder alcanzar a los judíos. La opción ahí, el deseo ahí es alcanzar a gente. Yo no estoy aquí reclamando mis derechos humanos. Yo hago por medio de mi libertad en Cristo todo lo necesario para ganar a los gentiles y a los judíos. Todo. Uh-huh. Pablo era un hombre viviendo una misión que se la pasó a Timoteo y con Timoteo decidieron vamos a hacer todo lo posible para alcanzar a todos. Punto número 3, hacer todo lo posible por el ministerio. ¿Ah? El nivel de Pablo es hacer todo lo posible para alcanzar a toda persona. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué es tu nivel? ¿A qué nivel estás dispuesto a hacer todo lo posible para salvar a gente? Vemos a la gente a veces como, bueno, ellos no son de la misma raza, no son de la misma política, y yo no les voy a hablar a ellos. No, en Cristo vamos a todos, hasta los enemigos del Evangelio. Yo me voy a poner bajo un estándar más alto para que pueda alcanzar a cualquiera. ¿Tenés esa mentalidad que estoy 100% dispuesto a hacer esto? Estoy 100% dispuesto para ser discípulos. Enséñame, Señor, dónde quieres que vaya. Tenés ese nivel, ese estándar. Cuando la gente dice en inglés, go the extra mile, ve la milla extra. Eso es palabras robadas de Mateo 5, 41, donde, y lo voy a decir, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 milla, llévala 2. No te defiendas cuando tus derechos son cruzados. La meta no es para ti, la meta es hacer discípulos. El hombre que va y le dice a todos, ustedes gentiles no tienen que ser circuncidados, le dice a usted, ve circuncidate para ganar a otra gente. Es una cosa amar a gente. Si vas a ser discípulos, te vas a dar cuenta que hay gente que están cargando mucho peso. Cuando vas a ser discípulos, esas cargas, ahí es donde está la prueba. Les vamos a quitar esa carga. Vamos a sostener la carga de ellos para que ellos conozcan a Cristo. Nos gusta decir, quiero ayudar a otra gente a ser cristianos, pero después se complica eso y se quieren echar para atrás. Lo que tenemos que hacer, y el ejemplo de Pablo, es que hay que ayudar a la gente a quitarle las cargas. Y eso es lo que hicieron ahí con los judíos. Es un estándar muy alto. Un hombre ser circuncidado a alta edad no es cosa fácil. Volvamos a Hechos 16. Veamos lo que pasamos en versículos 4 y 5.
aquí habíamos estudiado antes en Hechos 15 que si era necesario que los gentiles tendrían que ser circuncidados. Veamos lo que resultó de ese concilio en 28-29 de 15, Hechos 15. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Van a todas estas iglesias, Pablo, y llegan y les dicen, sí, había un concilio que a los gentiles no le vamos a tirar esa carga que tiene que ser circuncidados. Pero sí hay que alejarnos de la idolatría, nuestros pecados, pero no les vamos a tirar una carga encima para que sea algo que ustedes tienen que hacer para salvarse. Esto es lo que están haciendo los apóstoles aquí. Le están quitando las cargas a otra gente para que ellos no la carguen, para que ellos puedan conocer a Jesucristo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que nos hemos sido llamados a hacer. Porque nunca vas a poder satisfacer la carga que tú, Jesucristo, tuvo. Así no te vas a salvar. Él ya te quitó la carga. No le vas a poder pagar nada. No vas a poder anular todo lo que has hecho. Cuando Jesucristo murió en tu lugar. Pagó todo completo. Todo lo que deberías haber pagado. Él te lo quitó. Él lo ha hecho. Él lo ha completado. Nosotros como cristianos vamos a remover la carga que tiene la gente. No a ponerle. No se la vamos a quitar. Hay mucha gente en esta iglesia que han aprendido que para ser cristiano hay que ir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que dar dinero, hay que trabajar haciendo cosas en la iglesia. Eso no tiene nada que ver con ser un cristiano. Hay gente en iglesias que decían, quiero seguir a Cristo, y les decían, sí, bien, ve a tu casa y haz esto, esto, esto. Jesucristo vino a quitarnos la carga. ¿Me pueden dar un amén? Vuelvan a Mateo 11. Mateo 11, versículo 28. Una invitación de Jesucristo aquí. Mateo 11, 28, 29, 30. Si estás aquí y tratando de chequear a Jesucristo a ver si lo vas a seguir, escucha esto. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré, ¿qué dice? Descanso, no cargas. No les voy a dar carga, descanso. Gente ya viene con cargas sobre todo lo que les ha pasado sobre su vida. Versículo 29. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. No es pesada, liviana. Si usted cree que seguir a Jesucristo es carga pesada, no estás pensando bien. Jesucristo es el que nos quita todas las cargas, murió por nuestros pecados, tiene todas nuestras causas. Cuando Jesucristo cuando te da descanso a tu alma, realmente, cuando sos convertido a ser discípulo, tal vez vas a analizar incorrectamente que tú decidiste a seguir a Jesucristo. No, Jesucristo vino y te salvó a ti.
a ti individualmente. Él te escogió. Y ahora podemos decir, como discípulo, tú eres mi Señor, yo quiero aprender todo lo que me dices fuera de este libro. Cuando obedecemos a Cristo, vamos a tener una ánima inexpresable. Mira, la carga de Jesucristo no es pesada, es liviana. El yugo, vamos a tener este espíritu. Escribamos primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Una 5. Ujú. Perdón. Sí, perdón. Amar a Dios es la primera de Juan 5. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y quien puede ganar esta batalla contra el mundo, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es todo. Tenemos que creer y no estar cargando cargas. Punto número 4 es esto, que no convertamos la obediencia en una carga. No le tiremos carga a la gente. Enseñémosle gente eh, que aprenda quién es Jesucristo y qué son los mandamientos y ellos van a querer obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque su carga es liviana, no pesada. Eso es lo que queremos hacer aquí, lo que estamos haciendo aquí. Compartiendo el Evangelio, enseñando a los discípulos que crezcan y la gente que está aquí, que está sirviendo a Jesucristo, están jubilados. No están con carga pesada. Hay gente que hasta nos preguntamos, yo quiero obedecer a Jesucristo mejor porque esto es muy bueno, quiero más, más, más. Estoy emocionado que volvás en las próximas 2 semanas porque vamos a estudiar cómo familias, hogares cambian cuando cogemos la fe y la unimos con la palabra de Dios. Aquí hay Timoteo, un discípulo ya que está en fuego. ¿Y qué está pasando? Más discípulos están viniendo a la iglesia. Pablo y Timoteo se convierten en un equipo muy poderoso, donde están observando hogares que se salvan. Oremos que en esta iglesia que conectemos nuestra fe con lo que creemos. Padre nuestro, te doy gracias que estemos aquí, que podamos estudiar tu palabra, que podamos conocer este discípulo Timoteo. Oramos que hagas tal cosa en nosotros con almas aquí, a hoy. Que Timoteo no sea una inspiración y que nos preguntemos si somos discípulos que estamos aprendiendo o soy nada más un cristiano en nombre solo. Oramos que gente aquí hoy oyendo este mensaje, que los llames hoy, ahora, que ya están hartos de tratar de vivir vida y entenderla de su manera. No, yo voy a ser el Cristo mi maestro. Quiero dejar todo atrás. Estoy harto de mi vida. Estoy harto de lo que hago. Estoy dispuesto a seguir Jesucristo. Que hoy sea el día de salvación. Que nos unamos nuestros corazones a seguir a Jesucristo. Yo oro por todos los discípulos que están aquí en esta iglesia, hermanos, hermanas. Oro que podamos portarnos no como
gente que se la sabe todo. Perdónanos para que seamos humildes, que aprendamos, que nos des esta pasión donde podamos aprender más de quién es Jesucristo. No podemos agotar ese pozo. Hay mucha gente que están cómodos con pecado y desobediencia en su vida. Eso no está bueno, eso tiene que cambiar. Queremos alcanzar la meta de alcanzar más discípulos. Queremos mantenernos a un estándar personal más alto. Úsanos, Señor. Queremos ver más almas salvas, que podamos completar la misión que tenés por nosotros. Te damos gracias por nuestras familias. Oramos por ellas. Que pase esta obra de hacer discípulos en nuestros hogares. Que todas familias, que familias completas se conviertan a ti. Padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, niños, todo. Nietos que respondan al Evangelio. Eh, Oramos a nuestro hermano Mateo, que ha estado muy enfermo en el hospital. Lo has traído a su casa, lo has devolvido. Él es un hombre que ha salvado. Él es un hombre que compartió el evangelio en el hospital. Te damos gracias. Que vayamos a la casa como Mateo y hagamos esto. En tu nombre oramos esto. Amén.